estudiosos. Este video pues hace parte de esta clase de sistema inmunológico. Eh, Creo necesario una explicación que encierra, pues digamos, todo lo que se mencionó en clase, más, digamos, lo que está expuesto en la presentación. Entonces, trataré de ser lo más, digamos, conciso, más breve, pero para que también les sirva de orientación y tengan una mayor comprensión, un mayor entendimiento de lo que sucede. Entonces, con todos los conceptos que ya mencionamos del sistema inmunológico y cuáles son sus funciones, vamos a exponer un ejemplo de lo que sucedería comenzando con la respuesta innata y luego con la respuesta adquirida. Entonces, supongamos una situación donde una persona está expuesta a una lesión, ¿sí? Bueno, sufre una lesión de corte, así como, digamos, se presentó en clase, esos diferentes eventos donde hay rotura de la piel. En ese tipo de lesiones vamos a tener en cuenta de que la mayor probabilidad es que ingresen bacterias, ¿sí? Puede haber contaminación de muchas formas. Pueden haber esporas, ¿sí? Pueden haber hongos, que también es muy importante, por ejemplo, en el caso de enfermedades como la cromoblastomicosis y demás, enfermedades micóticas asociadas, por ejemplo, con la parte vegetativa y demás, pero digamos en mayor probabilidad y lo que digamos de primera medida se combate como tal a nivel clínico luego de un accidente, una lesión, son infecciones bacterianas. En ese proceso vamos a tener en cuenta de que todos los agentes patológicos van a tener ciertas características que le va a permitir una sobrevida en diferentes ambientes. Recuerden que todo se trata de supervivencia y los agentes patológicos pues necesitan ciertas condiciones. Es por lo tanto la afinidad. Recuerden que todo esto se trata de proteínas que hacen parte estructural, ¿sí? De sus, digamos, de su forma. Entonces van a tener que relacionarse con receptores, ¿sí? O van a tener ellos receptores a proteínas que van a permitir que una unión, ¿sí? Van a tener necesidad de un ligando y un receptor. Al unirse van a poder obtener todo lo que necesitan. Si no sucede esto, porque acuérdense cuando mencionamos la opsonización, ¿sí? Cuando no se puede unir, pues sencillamente no puede adquirir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, vamos a ver la afinidad, por ejemplo, los virus, que en su gran mayoría las manifestaciones que tenemos son respiratorias, ¿sí? Tienen una alta incidencia. Virus gastrointestinales. ¿Qué significa? Un virus respiratorio tiene afinidad por proteínas o moléculas del tejido o mucosa respiratoria. Y ese mismo virus, a nivel digestivo, pues digamos, va a perder esas capacidades y no va a desarrollar, entre comillas, nada. ¿Por qué digo entre comillas? Porque actualmente, pues, como yo siempre he dicho, de todo ahí en la viña del Señor, vemos, por ejemplo, lo que sucedió con el COVID, que tuvo un comportamiento atípico. Inició como virus respiratorio, pero, digamos, tuvo unos efectos a nivel sistémico y demás. ¿Sí? Bacterias, bacterias que son nosocomiales en la piel, pueden introducirse, ¿sí? Pueden causar, digamos, complicaciones infectando heridas. Otro tipo de bacterias que se puedan encontrar, por ejemplo, en material contaminado, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes han escuchado que si se corta con algún metal, ¿sí? Tenemos el tétano, ¿sí? Que se puede, digamos, es una toxina producida por un microorganismo. Entonces, en todo este sentido, vamos a ver que el microorganismo, si logra tener las condiciones adecuadas, pues va a ser mucho más complejo el manejo. En el tipo de lesiones, vamos a ver que esos microorganismos, si tenemos una lesión que introduce a un microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, en la piel,
y ese microorganismo es anaerobio. ¿Qué significa anaerobio? Que no requiere oxígeno para la obtención de energía. Entonces tenemos la piel, hubo una lesión, ¿sí? Ingresaron los microorganismos, pero esa lesión se cubrió. ¿Se cubrió por qué? Por el mismo proceso inflamatorio, ¿sí? Hay un proceso inflamatorio y hace que la lesión se cierre. Hay un proceso de coagulación, hay un proceso digamos, de remediación de tejidos, pero quedaron los microorganismos. Aquí que hay un ambiente anoxigénico y si ese ambiente es ideal, pues vamos a ver que ese microorganismo se va a multiplicar y va a generar una lesión mayor. ¿Listo? ¿Qué significa? Que ese tipo de lesiones hay que mantenerlas abiertas precisamente para que ingrese el oxígeno y eso va a, digamos, a generar un ambiente inadecuado para ese microorganismo que va a ayudar a combatir. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a regresarnos. Eso, digamos, como para tener en cuenta desde el punto patológico, porque es muy importante. No voy a profundizar más porque no es, digamos, el objetivo. Tenemos una lesión. Entonces, en ese ejemplo tenemos, por ejemplo, la piel y tenemos una lesión, un corte. En el corte hay que tener en cuenta, o en el tipo de lesiones, qué profundidad tiene, qué cantidad de daño tiene y qué tanta contaminación presenta. Recuerden que uno de los principales manejos, dependiendo también el tipo de herida y sobre todo con qué se hace, ¿sí? Porque las heridas pueden ser por fricción, ¿sí? Por calor, digamos, elementos cortopunzantes, dependiendo del elemento cortopunzante, ¿sí? Cómo se realizó, si es por químicos, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que evaluar el tipo de lesión, pero por lo general, por ejemplo, en un tipo de lesión de corte, se recomienda hacer lavado, ¿sí? Con abundante agua. Dependiendo de la contaminación que se pueda observar, ya, digamos, será necesario soluciones jabonosas. No agregar, por ejemplo, soluciones, por ejemplo, como alcohol, muchas veces, por ejemplo, en el campo, gasolina, eh, digamos, por ejemplo, yodo directamente en la lesión, porque esto puede generar más daño, ¿sí? Al generar más daño, puede generar más tejido que se puede necrotizar y si no se realiza una buena limpieza, pues este tejido pues va a permitir que se oculten y proliferen mucho más microorganismos. Entonces hay que evaluar siempre las lesiones. Tenemos una lesión, un corte, ¿sí? Se contaminó. En esa contaminación, bueno, esta imagen no me gusta, ¿eh? En ese tipo de lesión, pues entonces vamos a ver que va a ingresar microorganismos. ¿Cuáles microorganismos van a ingresar principalmente? Los microorganismos que están en la piel. Segundo, los microorganismos del objeto con el cual se realiza la lesión. Tercero, por ejemplo, microorganismos que hacen parte de la ropa, del ambiente y demás. Ingresan los microorganismos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, pues digamos básico, pero que lógicamente tendrá muchos aspectos que no pueden ser ciertos, ¿sí? Simplemente es para comprensión. Trataré de irlo desarrollando, eh, pero digamos, sé desde este momento que van a existir errores, ¿sí? Ya cuando pasemos sobre todo a la etapa de la, digamos, de la inmunidad adquirida, porque habrán cosas que no corresponden, pero esto va a ser simplemente con fines académicos. Por eso los microorganismos no tienen nombre ni nada. Entonces ingresan microorganismos. Aquí vemos inclusive, podemos ver puntos y unas rayitas, por ejemplo, hablar de cocos y bacilos. Y dentro de ellos, pues una gran variedad de microorganismos que pueden estar. Lo primero que sucede es un daño tisular, ¿sí? En ese daño tisular, como ya lo mencioné,
van a liberarse componentes celulares, ¿sí? Van a empezar a expresarse elementos que no deberían de estar allí. Recuerden que en ese tejido, sí, porque estamos hablando acá de un tejido que va a tener, pues, digamos, una disposición dependiendo de donde esté el estrato córneo, digamos, las subcapas, tejido adiposo, sí, la parte muscular y demás. Recuerden que en los tejidos ya hay sistema inmunológico, ya hay células, ¿sí? Que van a estar allí atentas a cualquier situación. Y que en el caso de que exista un evento, pues estas células sencillamente lo que van a hacer es activarse. Estas células corresponderían principalmente a macrófagos que vienen de la línea monocítica, ¿sí? Y que se van a denominar, por ejemplo, células dendríticas. Entonces, estas células que están allí van a tener contacto con esas moléculas, principalmente, ¿sí? Por ejemplo, del daño tisular. ¿Por qué? Porque todo ese daño tisular, digamos en este caso, y dependiendo de la profundización, va a haber que un aumento de volumen intersticial por la misma lesión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque va a haber un sangrado. Entonces, pues, va a ser un poco complejo, pues digamos, todos los eventos. Voy a tratar de procurar de mencionar, pues, los aspectos más, digamos, principales, de mayor relevancia. Entonces va a haber un sangrado, ¿sí? Ahí ya va a haber, digamos, en ese caso va a haber una pérdida de líquido. Entonces comienza en todo ese daño tisular a existir una respuesta citoquímica, ¿sí? Entonces, comienza desde el punto de vista vascular digamos, a generarse una vasodilatación. De alguna manera, ese proceso de vasodilatación va a tener dos objetivos principales. El mismo sistema, al eliminar sangre, va a poder también eliminar contaminantes, ¿sí? Va también a permitir que la herida se limpie de alguna manera. Y con ese sangrado también va a permitir que las células se activen, las que son propias de, digamos, de la circulación. En este caso ya empezaríamos a hablar de neutrófilos, ¿sí? Las plaquetas con todo, digamos, la cascada de la coagulación se comienzan a activar para poder remediar esa lesión. Va a estar esa vasodilatación, lo que va a generar o va a ser parte de ese proceso inflamatorio. O sea, para así, la herida todavía, digamos, permanece abierta. Entonces, en este caso, ingresaron los microorganismos, hay que tener en cuenta de que, primero, la cantidad, es número de microorganismos que ingresan. Cuando hablamos de contaminación y por microorganismos, hablamos de millones de microorganismos, ¿sí? Cientos, miles y millones de microorganismos. ¿Por qué? Porque son microscópicos, porque pueden encontrar dependiendo de las superficies que, digamos, con las que tengamos contacto y demás. Y hay que tener en cuenta que ellos tienen una tasa de replicación muy rápida. Entonces, va a incrementarse el número de microorganismos en una tasa de replicación de, digamos, aproximadamente 30 minutos. O sea, cada 30 minutos va a aumentar, digamos, de manera exponencial, ¿sí? O sea, en este caso a la 2, se va a duplicar o se puede estar duplicando el número de microorganismos. Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿en qué sentido? De que se debe atender las heridas lo más pronto posible dependiendo de las complicaciones de la evaluación, digamos, ya sea un traslado inmediato, ya sea por la pérdida de sangre o porque esté relacionado con otros más eventos, un golpe en la cabeza y demás, ¿sí? Una fractura que ya necesita un manejo, digamos, mucho más complejo. Vamos a tener en cuenta que podríamos estar realizando una limpieza de la zona
durante el traslado y demás. Todas esas variables, digamos, habría que contemplarlas y eso depende de, digamos, de la presentación del caso como tal. Pero sí hay que tener en cuenta de que el tiempo es crucial. De ser posible, evaluar y atender la herida, mientras también se puede, digamos, trasladar a un servicio de urgencias. Están esos microorganismos, llegan agentes a través de la sangre, empieza, digamos, a haber una actividad. Todo esto es inmunidad innata. ¿Listo? Llega, empieza a ver esa remediación. Vamos a ver de que aquí, pues, digamos, si hablamos de sangrado, entonces es porque hay capilares, vasos pequeños que están involucrados. Con eso llegan, digamos, células de una manera rápida. Vamos a ver que estas células van a comenzar a movilizarse para poder eliminar a los microorganismos y en ese momento que ya tienen contacto con estas sustancias o con los mismos microorganismos, se van a activar. Al activarse, ellos van a tener una respuesta citoquímica. Y esa respuesta citoquímica va a ser de agregación celular. ¿Qué significa? Que va a hacer que lleguen mucho más células a este lugar. Dependiendo de las citoquinas, ¿sí? Citoquinas, citoquinas, como quieran mencionar, que digamos que se estén liberando en respuesta a lo que está sucediendo, van a desplazarse a las diferentes líneas celulares. Hay que tener en cuenta que por la sangre, pues pueden llegar. Dependiendo de la intensidad que hay que tener en cuenta es, las citoquinas, ¿sí? Van a ser, digamos, una señal y dependiendo de la intensidad de la señal, pues va a tener mayor agregación. Si la señal disminuye, pues la agregación va a ser menos. Todo esto de acuerdo a la lesión de lo que está sucediendo. ¿Por qué lo menciono? Porque se pueden agregar tanto células granulocíticas, ¿sí? Como linfocíticas. De acuerdo en que dentro de las linfocíticas, pues van a estar las dos principalmente, bueno, linfocitos T, ¿sí? Y dentro de esos CD4 y CD8. Sí, principalmente. Acuérdense que estos CD4 van a ser moduladores, los CD8 van a ser activadores, actividad que citotóxica que va a ser gracias a la activación de dentro de estas granulocíticas, por ejemplo, basófilos, ¿sí? Principalmente pueden estar relacionados eosinófilos, cuya, digamos, por su función, digamos, se pueden activar todas las células dependiendo, empieza a haber una modulación. Habría que mirar, por ejemplo, el tipo de respuesta que se está generando, digamos, lo que se necesita, porque esto no sucede libremente. ¿Qué significa? Que si está un eosinófilo, entonces llegó y va a descargar todos los gránulos, generando un mayor daño. Recuerden que parte de la modulación es realizar, ¿sí? Es una acción controlada. Y que en todo esto pues va a haber un daño colateral que se tiene que remediar. Por eso es de que en algunos casos hay reacciones inmunológicas muy grandes que van es a afectar al mismo individuo o van a haber diferentes tipos de lesiones que van a ser mucho más complejas de atender y esa misma reacción inmunológica va a afectar las condiciones, digamos, basales del individuo. Por ejemplo, una quemadura y en la quemadura, digamos, el grado de quemadura y la extensión y lugar de la quemadura. Todos esos variables, todos esos factores influyen mucho. Entonces, tenemos que ahí se van a activar dependiendo, por ejemplo, en este caso, por, digamos, la duda con los eosinófilos y tal, es porque esta actividad principalmente va a ser ¿qué? Macro, macrófaga, ¿sí? Remoción de microorganismos, al menos
de que ya los microorganismos presenten otras características. ¿Listo? Empieza a ver, digamos, esa actividad dentro de esta agregación, digamos, de las células. Recuerden la diapedesis, el rolling celular, ¿sí? La diapedesis de las células, la migración a este lugar y demás. Muchos eventos que pueden estar sucediendo. ¿Qué sucede? Esto sucede, digamos, resulta que la herida no se atendió correctamente, la herida se tapa, se cubre, se coloca un vendaje y demás, digamos, pasó desapercibido, no se le prestó atención y empieza ya otro tipo de eventos que se pueden presentar, que es una celulitis. Ese proceso de celulitis, pues sencillamente es un proceso infeccioso a nivel de la piel que va a tomar ya otras dimensiones. Ya se caracteriza por un mayor enrojecimiento, un aumento de la temperatura localizada. Y esto sucede digamos, en casos cuando las lesiones son profundas y empiezan a haber colecciones de microorganismos y hay digamos, una mayor grado de contaminación y los microorganismos tienden a estar en un ambiente favorable. Por ejemplo, todo este tipo de lesiones como tal no se pueden cerrar sin antes hacer la valoración y una correcta limpieza. Lesiones que requieren sutura, pero si se hace, por ejemplo, una sutura sin haber realizado una buena limpieza, entonces vamos a ver que se va a aumentar las probabilidades de complicación. Lo que sucede, por ejemplo, paréntesis, lo que sucede, por ejemplo, con las minas quiebrapatas, ¿sí? Esas minas son artesanales, esas minas tienen diferentes componentes, vidrio, puntillas, tienen materia fecal y demás contaminantes que hacen que el manejo de ese tipo de heridas sea muchísimo más complejo. No se busca generar daño, se necesita generar afectación en cuanto al manejo. ¿Por qué? Porque se tienen que invertir muchísimos recursos en atender un solo caso. Entonces, es más bien estratégico como tal, ¿sí? Entonces, ese cierro paréntesis, ese tipo de situaciones hay que analizarlas muy bien. Bueno, sucede todo esto, digámoslo ahora sí, que una de las características de ese microorganismo es que tenga una gran patogenicidad, ¿sí? Es necesario que el cuerpo reconozca, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tétano, ¿sí? Que el cuerpo, en ese caso Clostridium tetani, que reconozca ese microorganismo por el daño que pueda estar ocasionando, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, más allá de la función, digamos, fagocitaria, de destrucción y de remoción de microorganismos, porque todo esto está sucediendo y se está generando acá detritos y material purulento, entonces vamos a ver que estas células dendríticas, ¿sí? Van a tener la capacidad, por todas las características proteicas de su membrana, y eso, a diferencia de los neutrófilos, ¿sí? Van a movilizarse, ¿sí? De ese espacio intersticial, sistema linfático, ¿sí? Ganglio linfático, van a llegar y van a presentar, o sea, se va a transformar en una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Todo esto va ocurriendo simultáneamente, esa célula, digamos, se traslada, el tiempo que demora, digamos, ese traslado hacia este órgano, así como una célula pueden ser varias células. Entonces, dentro de ese proceso, digamos, podemos ver un proceso ya inflamatorio. Ya podemos ver que empiezan los ganglios linfáticos a inflamarse por esa misma activación. Empieza a haber proliferación celular, movimiento celular. ¿Para qué? Esas células presentadoras de antígeno
van a activar a los linfocitos B en este caso, ¿sí? Y van a generarse, digamos, esas dos líneas. Voy a dejar esta presentación aquí, porque pensaba, por ejemplo, borrarla, pero no. Segundo, momento, tenerlo. Vamos aquí, una diapositiva, una diapositiva. Este, compartimos nuevamente. Entonces resulta que en ese ganglio linfático, como ya lo habíamos mencionado en la clase, en ese ganglio linfático vamos a ver que, recuerden que ese ganglio linfático va a recibir diferentes, digamos, múltiples aferencias y van a llegar y se va a activar cuando se activa un ganglio linfático, cuando, digamos, de alguna manera una persona presenta, por ejemplo, sobre todo las mujeres, y que tiene que ver mucho con la depilación, ¿sí? Por ejemplo, cuando digamos, ay, es que me duele la axila y se palpa y se empiezan a sentir, digamos, protuberancias, ¿sí? Por lo general tienden a ser ganglios linfáticos que están inflamados. Y esto es porque están llevando a cabo una respuesta localizada a nivel de axila. Entonces, en este caso, el ganglio tiene que aumentar de tamaño. Va a haber un aumento en la proliferación celular. En este caso, linfocitos B, esos linfocitos B que se activan van a tener las dos vías, recuerden, van a existir células de memoria. Y aquí ya comienza la inmunidad adquirida. ¿Listo? En esa memoria, digamos, se evalúa si es necesario, digamos, recordar ciertas características del microorganismo, del agente patógeno que está presentando la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Usted va a tener microorganismo, lo va a destruir, a analizar, va a presentar las proteínas que ve que son de interés para poderlo contrarrestar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que se activa el linfocito B, células de memoria, y se van a activar esos linfocitos B en células plasmáticas. Recuerden que todo esto, en el caso digamos, de los leucocitos, ese aumento de células vienen porque va a haber una migración, ¿sí? Va a haber una migración de este tipo de células, ¿sí? Las células de memoria sí pueden, en este caso, con este tipo de activaciones, sí se pueden mantener colonias dentro de esos ganglios linfáticos para poder mantener precisamente la memoria inmunológica, ¿sí? Y de las células de memoria se van a generar células plasmáticas, ¿sí? Bueno, de esos linfocitos B como tal hay una activación, una modulación y van a generarse las células plasmáticas porque de estos ganglios linfáticos es de donde sale la información gracias a estas células que las guardan. Van a generar y van a tener los diferentes procesos de evaluación de la capacidad inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que al activarse van a tener la posibilidad de comenzar a producir inmunoglobulinas, y en este caso, como estamos hablando de memoria, inmunoglobulina G. Pero esas inmunoglobulinas G son testeadas dentro del ganglio linfático y va a haber un sistema de corroborar la información y de poder identificar si es correcta con lo que se necesita, con lo que inicialmente la célula presentadora de antígeno presentó. ¿Listo? De lo contrario, estas células plasmáticas, si están
digamos, incurriendo en algún error, pues tienen que ser eliminadas. Primero, porque no son eficientes, no son eficaces, no funcionan, no servirían y podrían ocasionar un daño o una mayor complicación, que es lo que puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes. Si esta inmunoglobulina G corresponde específicamente a esta situación, entonces sencillamente esa célula plasmática puede comenzar a llevar a cabo una producción de esta inmunoglobulina G específica. ¿Listo? Hay que tener en cuenta de que esas inmunoglobulinas pues son proteínas que se van a ensamblar, van a estar digamos, la estructura base, ¿sí? O la fracción cristalizable o digamos, fracción constante. Y lo que hace la célula es unirle o adherirle la fracción variable, ¿sí? O la fracción hipervariable, porque puede presentar múltiples, digamos, conjugaciones proteicas que van a reconocer a otras proteínas. Hagan de cuenta que esto que se genera aquí es como un sistema de llave, ¿sí? Y ese sistema de llave va a ser específico para una determinada proteína, por ejemplo, del microorganismo, y que va a tener, digamos, en este caso, la misma configuración para poder unirse, ¿sí? Digamos, de alguna manera, para seguir complementando, cuando se une, cuando se une, por ejemplo, esta inmunoglobulina, cuando se une esta proteína, recuerden que todo esto es tridimensional, cambia la configuración de ese anticuerpo, ¿sí? Inmunoglobulina o anticuerpo, aquí estaríamos hablando ya de este otro término, o inmunoglobulina, va a cambiar su configuración y va a generar, o sea, va a representar una señal de que está activado. ¿Qué significa? Que está unido a su receptor y de esta manera este cuerpo constante, fracción constante, va a poder activar células, va a poder activar el complemento, ¿sí? Principalmente. Y va a llevar a cabo, pues, digamos, dependiendo de lo que esté reconociendo, la activación y posterior fagocitosis, destrucción, lisis celular, activación del complemento, lisis por osmolaridad y demás, ¿sí? Que es lo que hemos mencionado anteriormente. Estas células plasmáticas, recuerden que ese ganglio linfático tiene una salida, ¿sí? Una eferencia, van a salir y se van a comenzar a desplazar estas células plasmáticas y va a comenzar una producción de inmunoglobulinas. Recuerden que del sistema linfático pues van a llegar a el sistema circulatorio y ahí en ese caso ya se podrán imaginar la N cantidad de inmunoglobulinas que van a generar porque estas, así como lo hemos mencionado con nutrientes, con medicamentos y demás, van a llegar absolutamente a todas partes del cuerpo, ¿sí? Si llegan absolutamente a todas partes del cuerpo, pues estas inmunoglobulinas, en teoría, pues podrían llegar por ese mismo proceso. Acuérdense que hay procesos, por ejemplo, celulíticos que pueden ser de largo tiempo, ¿sí? Y lógicamente, entre más tiempo, pues mayores complicaciones. Recuerden que dentro de esos procesos celulíticos, digamos, una de las mayores complicaciones es la amputación y la mayor complicación es la muerte por una sepsis, ¿sí? Digamos, ocasionada por ese tipo de eventos, ¿sí? Un proceso séptico que ya va a hacer que esos microorganismos ya no se puedan contener, van a migrar para otras partes, va a aumentar aún más la respuesta inmunológica, va a actuar por todos los cuerpos, va a haber digamos, un desequilibrio digamos, de la homeostasis del cuerpo
y va a traer, pues, digamos, serias complicaciones. Hay que tener en cuenta que en la respuesta inmunológica, en la respuesta inmunológica hay un consumo de energía, ¿sí? Entonces, en ese caso, la energía va a disminuir. Y en ese caso, recuerden que va a ser mucho más difícil la absorción de nutrientes. O sea, digamos, el paciente va a llegar a unas condiciones que van a ser, digamos, contradictorias. Se le va a dificultar la obtención de nutrientes a través de la alimentación. Y recuerden lo que mencionamos anteriormente. O sea, ese tipo de condiciones va a hacer de que el sistema digestivo de alguna manera se bloquee, disminuya, digamos, esa necesidad de saciamiento de alimentación para poder disminuir menos energía, para poderla reorientar hacia otros lugares. Por eso es muy importante la atención médica, porque durante digamos, en ese caso, la atención médica le va a suministrar, digamos, energía a través de soluciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, otros mecanismos como la sonda nasogástrica para poderle, digamos, introducir alimento a la persona y demás, ¿sí? Vamos a tener, aparte del sistema inmunológico, pues todos los medicamentos que se le puedan estar suministrando a ese paciente para precisamente contrarrestar al microorganismos. Y antes de esto, tener en cuenta que ya estamos hablando de un paciente que esa lesión se complicó y llegó en un mal estado, pues hay que tomarle muestras para identificar el microorganismo para dar un tratamiento efectivo, ¿sí? Son muchas cosas que hay que, digamos, contemplar. Espero se estén imaginando como, digamos, esa, esa situación y de alguna manera, pues, me vayan acompañando, ¿sí? Porque son varios momentos. Es como cuando uno ve una película y la película se desarrolla, digamos, en tres momentos diferentes, dependiendo de las perspectivas de cada uno de esos protagonistas. ¿Listo? Entonces podemos decir que esas inmunoglobulinas que se están produciendo pueden llegar hasta esa lesión. ¿Qué van a hacer esas inmunoglobulinas? Van a reconocer al agente patógeno. Entonces ahí en ese caso esas inmunoglobulinas que llegan, ¿sí? Van a opsonizar a los microorganismos. Al opsonizar o al reconocer esos microorganismos y colocarle carga, digamos, marcadores, pues va a permitir que las células, ¿sí? Como por ejemplo los neutrófilos, por ejemplo, se activen inmediatamente, reconozcan mucho más rápido, ya saben cuál es su función. Entonces, como cuando, digamos, alguien roba a otra persona y va corriendo y entonces alguien lo identifica y le dice, mira, ya va el ladrón. ¿Qué significa? Que las personas que están alrededor se activan y pueden actuar inmediatamente, ¿sí? O sea, porque ya tiene un marcador, ya se identificó, entonces va a ser mucho más rápido. Por eso es de que se dice que la memoria adquirida hace que la respuesta sea mucho más rápida y mucho más eficiente, ¿sí? Aquí hay un detalle, porque yo estoy hablando de un anticuerpo que está hasta ahora apareciendo. Pero resulta que dentro de esa inmunidad innata, y cuando hablamos, por ejemplo, de inmunoglobulinas, recuerde que está la inmunoglobulina M, ella puede reconocer, porque ella está diseñada para reconocer todo este tipo de, digamos, microorganismos a través de qué? Los PAMs, ¿sí? De todas estas características propias de los microorganismos, sobre todo a nivel estructural. Y esa inmunoglobulina M puede ayudar a, digamos, a activar mucho más rápido. Pero la inmunoglobulina G es mucho más precisa, ¿sí? Es mucho más precisa. De alguna manera es una señal a nivel celular que va a funcionar mucho más eficiente, ¿sí? Va a ser mucho más, digamos, de una activación mucho más rápida. Bueno, esto es lo que sucedería en una lesión. Ahora vamos aquí a una gráfica.
En esta gráfica vamos a ver, en este caso vamos a tener concentraciones y aquí vamos a ver tiempo, ¿sí? Tiempo. Entonces, cuando tenemos este tipo de eventos, aquí hay que tener en cuenta dos actores. Vamos a ver, vamos a cambiar aquí colores. Vamos a colocar aquí en verde la inmunoglobulina M. Y recuerden que acá, bueno, aquí vendría siendo cero. ¿Y acá qué significa? Que ya existe una concentración de eso, de inmunoglobulina M. Vamos a mencionar, por ejemplo, aquí la inmunoglobulina que va a tener ese color. En el momento de la lesión, en el momento de la lesión, o sea, ese momento, ese tiempo, en el momento de la lesión, vamos a colocar que este es el momento de la lesión, ¿sí? Y esto va a ser, digamos, un día y va a ser después, digamos, mucho más días, ¿sí? En el momento de la lesión, ustedes también van a ver, por ejemplo, concentraciones de microorganismos, ¿sí? Entonces, en el momento de la lesión, por ejemplo, si dejamos microorganismos en rojo, vamos a ver que va a ingresar un determinado número de microorganismos, que es lo que tiene que ver con la contaminación. Entonces, ¿qué sucede con esos microorganismos? Esos microorganismos, dependiendo del tipo, van a tener, digamos, un comportamiento de crecimiento dependiendo, digamos, de las condiciones. Vamos a dibujarlo así tentativamente. Esto, durante esa línea de tiempo, digamos que va a ser, por ejemplo, a ver, un día, ¿sí? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a colocarlo así. Todo esto me lo estoy imaginando, digamos, eh, digamos, espontáneamente a medida que se me está ocurriendo, pues, digamos, la idea de la explicación. Entonces, espero, pues, que todo funcione bien y que de alguna manera eso es didáctico. Esto es didáctico. Lógicamente, como ya lo dije, va a tener, pues, muchos errores. Por eso la idea de que les ayude a comprender en lo que ustedes puedan leer y demás, ¿sí? Por eso dibujé la gráfica así. Pueden haber varios momentos, porque recuerden, cuando uno le dice a una persona, cuídese bien, cuídese, haga caso, tome el medicamento y demás, entonces puede tener diferentes comportamientos. Si se cuida y hace caso, pues digamos el comportamiento va a ser satisfactorio y si no, pues vamos a tener, pues digamos esas variables y es cuando uno dice, usted no se estuvo cuidando. Si se da cuenta lo que le puede suceder por no haber hecho caso. Entonces ingresan los microorganismos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dios mío, es que ahora está molestando. ¿Qué sucede con esa inmunoglobulina M? Que esa inmunoglobulina M, que tiene estas cantidades, va a entrar en contacto con el microorganismo y ella, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a aumentar las concentraciones de inmunoglobulina M. ¿Por qué? Porque es que hay células plasmáticas que van a estar produciendo inmunoglobulina M y con las citoquinas que llegan, ¿sí? Van a activar esas células plasmáticas para que produzcan más inmunoglobulinas M. Esas inmunoglobulinas M, hagan de cuenta que son genéricas, ¿sí? Que se pueden utilizar para muchas cosas. Entonces, vamos a ver que esa concentración de inmunoglobulina M puede aumentar, ¿sí? Puede aumentar y luego va a disminuir. No disminuye hasta cero, porque después del comportamiento
va a quedar en unos niveles basales, ¿sí? Basales. ¿Por qué la gráfica verde de la inmunoglobulina M es mayor? Porque por la respuesta, pues siempre tiene que ser mucho mayor para que sea eficiente, ¿sí? Tienen que aumentarse las concentraciones considerablemente para que pueda actuar y de esta manera facilitar. ¿Listo? En el caso de la inmunoglobulina G, en el caso de la inmunoglobulina G, vamos a ver que esa inmunoglobulina G no existe, ¿sí? No existe. Y digamos que va a tener un determinado tiempo. Recuerden que la célula presentadora de antígenos se tiene que trasladar, llegar al ganglio. En el ganglio va a haber una expansión clonal de las células, transformándose en células plasmáticas, células de memoria. Tiene que pasar por pruebas, ¿sí? Hasta que se da la liberación, aumenta la concentración y esa concentración de inmunoglobulina G específica para ese microorganismo va a comenzar. Aquí por cuestiones técnicas, pues vamos a decir que se gastó un día, todo ese proceso, ¿sí? Puede ser más tiempo, pero digamos para que no nos quede la gráfica como tan extraña. Esta inmunoglobulina que sí sale desde cero, ¿por qué? Porque es de novo, nuevo, no se conocía y se tiene que producir. Entonces, esta inmunoglobulina también crece en cantidades, digamos, mucho mayores, ¿sí? Así parecía como la inmunoglobulina M, ¿sí? Y luego del tiempo va a también a comenzar a disminuir. Y si hablamos de memoria inmunológica, va también a quedar en unos niveles basales, en una baja concentración de, digamos, de esa inmunoglobulina G específica. Si nosotros vemos, la curva de los microorganismos descendió y las otras se demoran en bajar. Es por lo mismo del efecto, ¿sí? Es por lo mismo del efecto como tal. Precisamente, y aquí pues digamos coincide afortunadamente con lo que yo quiero dejar claro, es, aquí otro color negro, es que cuando aumenta, esto es negro, no sé si se alcance a notar bien, cuando aumenta y con base, por ejemplo, en esa inmunoglobulina M, aumenta la inmunoglobulina G, ¿sí? Vamos a ver que el número de microorganismos baja considerablemente, ¿sí? Vamos a ver un declive mucho más rápido de la concentración de los microorganismos y la idea es que lo van a llevar hasta ¿qué? Hasta cero, ¿sí? Entonces, en este sentido, si vemos que se asocia la respuesta, entonces aquí tendremos la respuesta adquirida, ¿sí? Sistema inmune adquirida. Y aquí, por ejemplo, mediada por la inmunoglobulina M, la respuesta inmune innata, vamos a ver que va a tener un desenlace mucho más rápido, mucho más eficiente la respuesta inmunológica y se puede combatir mucho mejor al microorganismo. Listo, espero que esté claro hasta acá. Este vendría siendo en este tipo de lesiones la primera vez teniendo en cuenta a la inmunoglobulina G. Siempre va a haber una primera vez. Paréntesis. Pueden existir primeros eventos de presentación antigénica que nosotros no recordemos o no nos hayamos dado cuenta y generemos una memoria y por eso es de que después, cuando hay un segundo evento, la respuesta es más eficiente y por eso vemos de que en los diferentes pacientes vamos a tener diferentes desenlaces. Algunos satisfactorios que va a ser súper rápido. Y uno digo, uy, pero tan raro, el paciente, mire lo que pasó y se recuperó supremamente rápido. ¿Sí? En cambio, otros pacientes que es la primera vez,
por ejemplo, va a ser mucho más difícil, ¿sí? Todo ese manejo. Esta lámina, esta gráfica, ténganla ahí pendiente porque esto va a salir en el parcial, ¿sí? No va a salir en el quiz. Esto lo dejo para el parcial por cuestiones de tiempo, ya que el quiz es mañana. ¿Listo? Aquí vamos a volver a hacer lo mismo porque necesito otra lámina para no borrarlos, para poder ahorita de pronto eh, mover entre las dos. ¿Listo? Déjame acá un segundo, por favor. Listo. Como le digo, eso se me está ocurriendo hasta ahora, entonces por eso no tenía previsto, digamos, esta secuencia. Por lo general, anteriormente borraba. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a venir aquí a lo mismo. Vamos aquí a lo mismo. Nuestra línea del tiempo. Continúa. ¿Sí? De la gráfica anterior. Ustedes recuerden que aquí, hacia, digamos, en el eje Y, vamos a tener concentración. ¿Listo? Entonces resulta que pasó el tiempo, ¿sí? Pasó el tiempo. Vamos a complementar aquí esta línea del tiempo. Vemos que queda una concentración acá. Para que sea, digamos, un poco más didáctico, vamos a extender aquí el desplazamiento de esta línea y de la otra. ¿Listo? Y continúa. Continúa acá continúa la inmunoglobulina M. Que la superficie donde estoy rayando tiene un problemita. Vamos a ver si acá me funciona, así mejor. Entonces aquí la inmunoglobulina M viene, ¿sí? Y igualmente la inmunoglobulina G. ¿Listo? Continúan esos niveles basales, ¿sí? Una producción muy mínima, como tal. La persona se recuperó, ¿sí? La persona se recuperó aquí en este evento, acá en esta situación, ¿sí? Recuperación. En esa recuperación, todo lo que explicamos anteriormente, más el uso de tratamiento y demás, ¿sí? Resulta que la persona vuelve, se había ido de primeras de vacaciones y resulta que llegó, se había lesionado, pasó todo eso. Resulta que pasó un determinado tiempo, pasó un año, 2 años, ¿sí? La persona volvió y volvió a tener el mismo accidente, la misma lesión. Ya se podrán imaginar a la mamá regañándolo porque ¿cómo es posible que le vuelva a suceder? ¿Sí? Eso lo digo para que se den cuenta que la realidad supera la ficción. Entonces, tenemos que un segundo evento, un segundo evento. Y de la misma manera, vamos a tener en cuenta que ese evento va a tener una concentración de microorganismos. Esos microorganismos van a querer, ¿cierto? Van a volver a multiplicarse. En este caso, en este caso, yo ya la gráfica no la puedo dibujar como antes, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta de que acá se va a activar las dos inmunoglobulinas, ¿sí? Se van a activar las dos inmunoglobulinas, pero la IgG, ¿sí? Vamos a dibujarla aquí. Se me está tomando el pelo. La IgG, recuerden que es específica,
resulta que esa inmunoglobulina está circulando por todo nuestro cuerpo y está inclusive, digamos, en espacio intersticial. Está, digamos, la lesión nuevamente que se originó, salió en sangre. Entonces, de una vez, ¿qué va a hacer? Va a unirse con ese microorganismo, va a comenzar a opsonizar. Y anteriormente, que había que esperar a que los macrófagos llegaran y que viesen citoquinas y demás, esa inmunoglobulina va a actuar como una citoquina mucho más potente. ¿Por qué? Porque va a llevar a cabo una activación de las células y en este caso la respuesta va a ser mucho más variada. Regálame un segundo, por favor. Entonces esa respuesta va a ser mucho más variada, va a involucrar mucho más, digamos, mecanismos. Acuérdense, por ejemplo, por el complemento, la vía clásica, todos esos anticuerpos que se van a unir van a activar el complemento. ¿Y qué significa? Que van a tener una acción, una actividad frente a esa infección mucho más rápida, mucho más eficiente. Esa inmunoglobulina como está llevando a cabo toda esa activación súper rápido, aumentan citoquinas, aumenta activación de células plasmáticas que producen esa inmunoglobulina G y comienza a aumentar su producción. ¿Sí? Y vamos a dibujar la gráfica. A diferencia de la anterior, también tenemos este pico. ¿Sí? La inmunoglobulina M de la inmunidad innata también tiene relevancia, ¿sí? No nos olvidemos de ella. Vamos a ver que esta inmunoglobulina, pues también va a aumentar, ¿sí? Sus niveles y vuelve posterior a unos niveles basales, ¿sí? La idea sería que fuera dibujando como digamos simultáneamente, pero es cierto, digamos complicado un poco. Y por este lado, ¿qué tenemos? Al microorganismo, el microorganismo que trató de crecer, de crecer, de crecer, de crecer, ¿sí? Pero por esa actividad tan rápida, ¿qué pasó? ¡Ah! Bajó mucho más rápido, ¿sí? Bajó mucho más rápido esa concentración de microorganismos y aquí nuevamente tenemos una, ¿qué? Una recuperación, por ejemplo, por el microorganismo. En este tipo de lesiones, de igual manera, dependiendo de la lesión, va a haber inflamación, va a haber edematización, va a haber todos estos eventos, pero, digámoslo académicamente, de manera didáctica, explicativa, vamos a ver que cuando existe inmunidad adquirida, el evento se va a resolver mucho más rápido. Por eso es que de alguna manera, pues, digamos, podemos ver que hay algunas lesiones que, digamos, transcurren, digamos, se recuperan mucho más rápido, ¿sí? En otros pacientes va a ser mucho más difícil. Hay que tener en cuenta que en esto se asocian muchos factores, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, ya en resumen y para ir terminando, esa inmunidad adquirida va a potencializar la respuesta inmunológica y va a ayudar a que la respuesta sea mucho más efectiva. Lo mismo pasa con las gripas. Cuando nosotros tenemos un primer evento de gripa, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que precisamente coloqué ahí 6 días, una gripe va, por ejemplo, de unos 5 a 7 días. Inclusive las gripes son limitadas, que lo que se necesita es reposo e hidratación, ¿sí? Seguir comiendo y ellas mismas desaparecen. Es porque sencillamente tiene este mismo comportamiento. Y para las gripas, como son tan variables, como de alguna manera todas las veces que a nosotros nos da una gripe es porque es una gripe diferente, ¿sí? Hay esa sintomatología, ese malestar, esos días tan malucos que nos pueden, digamos, de alguna manera impedir llevar nuestra vida normalmente,
es porque el sistema inmunológico no la reconoce, pero como genera tanto, digamos, tanta respuesta y demás, genera una memoria inmunológica, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos sufrido de una gripe, por ejemplo, durante el año, sufrimos de una gripe, digamos, los primeros meses, y resulta que ese virus de la gripe empieza a dar vueltas por, digamos, por toda la sociedad, ¿sí? Empieza, digamos, a afectar diferentes lugares, inclusive hasta se puede ir para otras ciudades y puede hasta volver. Cuando vuelve ese mismo virus, ¿sí? Esa misma variante, entonces nosotros volvemos, nos contaminamos, nos infectamos y empezamos a desarrollar la infección. Pero como ya hay una memoria inmunológica, la inmunoglobulina G específica para esta aumenta y vemos que digamos, la evolución o el desarrollo de la enfermedad es diferente. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado de que llegan a momentos como que, ay, ay, como que me molesta la garganta, como que tengo congestión nasal, como que me va a dar gripa. Ay, no, no puede ser que me vaya a dar gripa otra vez. Y preciso vacaciones, preciso ya terminando todas las actividades, ¿sí? Y siente uno como ese malestar ese primer día. Resulta que al otro día ustedes se despiertan y como que no, pues no me siento tan mal. Ya me pasó si hasta el mismo el malestar que tenía el día de ayer. Y pues bueno, como que fue una falsa alarma. Ya el segundo día, bueno, el tercer día en este caso, ya, uy, ya, normal. Hasta se olvida uno. Entonces no desarrolló la sintomatología de la gripe. ¿Por qué? Porque a nivel inmunológico hubo un reconocimiento, una activación mucho más rápida. Y con esto, en esta gráfica, en este tipo de gráficas, hay que tener en cuenta que disminuye el daño colateral, ¿sí? Disminuye la sintomatología, ¿sí? Disminuye el tiempo de desarrollo de la enfermedad. Todo esto, ¿sí? Todo esto desde el sistema inmunológico y gracias apoyado al sistema inmune adquirido. Eso es, digamos, el objetivo, esa es la función de la inmunidad adquirida. Generar de una manera más eficiente, mucho más rápida, una respuesta inmunológica, de esta manera disminuyendo, aquí algo muy importante, lo que lo mencionaba, disminuyendo el gasto energético, ¿sí? Disminuyendo dentro de ese mismo gasto energético, disminuyendo, digamos, todo eso, todo ese catabolismo de proteínas y demás, ¿sí? Disminuyendo, en este caso, digamos, el trabajo celular, ¿sí? Y demás. Podemos mencionar muchísimos aspectos, ¿sí? Entonces, por eso es que la persona en ese sentido, o sea, se siente bien rápidamente. Y eso es lo que busca el sistema inmunológico todo el tiempo, mantener unas buenas condiciones homeostáticas. Entonces, aquí digamos, entonces disminución de la afectación homeostática. ¿Sí? En cambio, en esta gráfica, pues todo iba aumentando, todo iba aumentando. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia que podemos nosotros interpretar de los, digamos, de los diferentes eventos como tal que van a suceder. ¿Listo? Entonces ya en este tipo de situaciones, que esto es mucho más complejo, esto es mucho más complejo, y esto se tendría que abordar por diferentes líneas, ¿sí? Como el último cuadro, que digamos tenemos que tener un punto de partida y mirar a ver por dónde se va, pero simultáneamente van a haber múltiples líneas
de actuación, digamos, de todo lo que se está involucrando. Bueno, jóvenes, eso era lo que les quería, digamos, presentar el día de hoy. Me parecía que hacía falta, ¿sí? Pues digamos, por lo que tenía, digamos, programado para las clases, pero no nos podíamos ir sin esa parte. Espero que de alguna manera les quede claro. Recuerden el ejemplo de los casos gripales. Cuando les tengan gripa, piénsenlo desde este punto de vista. Espero que me terminen dando la razón. Espero que en este sentido académico, todo lo que ustedes hagan día a día lo piensen. Cuando tengan esos bajones energéticos, ustedes mismos digan, uy, no, pues claro, es que no he desayunado. ¿Qué necesito? Pues recuperar energía. ¿Sí? Necesito mejorar las condiciones, un sinfín de cosas que ustedes puedan identificar y todo eso relacionen y sobre todo después pónganlo en práctica con las demás personas que los rodean, ¿sí? Ese es, digamos, mi recomendación, consejo. Independientemente, tengan en cuenta que esto es de vocación. Traten de ayudar a los demás, ¿sí? La información está para compartir. Y entre ustedes más interés tengan, más información adquieran y entre más compartan con los demás, ese ciclo de retroalimentación les va a favorecer, volviéndolo en personas muy inteligentes, personas muy interesantes, personas muy valiosas. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan todos un maravilloso día, que mañana les vaya súper bien en la prueba. Vamos a poner a trabajar en eso y bueno, la próxima semana estaríamos pendientes de todo lo demás. Que tengan todos entonces un feliz día, estudien bastante, organicen todas sus actividades y muchos éxitos.